¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Empezamos la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que son los estereotipos de género, ¿bien? La vez pasada introdujimos lo que es el marco teórico general de lo que son los estereotipos y su vinculación con lo que son los prejuicios y la discriminación. Y hoy vamos a ver como el ejemplo concreto en lo que son los estereotipos de género, ¿bien? Antes de eso quería mencionar como dos cosas que me parecían interesantes para mencionar. Una es para desarrollar un poco más o un ejemplo de algo de lo que venía diciendo acerca relacionado a los mitos sexuales, que es esto de, bueno, de la mejor forma de combatir los mitos sexuales es a través de obtener una fuente de información confiable, ¿no? Y claramente para eso es necesario previamente tener una mirada crítica para con esas concepciones quizás relacionadas con la sexualidad que están instaladas socialmente. Y por ejemplo, algo que vi, hay un mito sexual, a una creencia relacionada con la sexualidad que se la suele considerar como un mito, que es que el preservativo quita sensibilidad, ¿no? Se suele decir que el preservativo en realidad no quita sensibilidad. Y yo tenía dudas acerca de este mito sexual, me llamaba la atención, entonces lo que hice fue investigar a través, por ejemplo, de la página esa que les mostré en una de las clases, que es Google Académico, que uno ahí puede encontrar diferentes artículos científicos relacionados con diferentes temas, desde medicina, psicología, lo que se imaginan. Entonces me puse a investigar acerca de si había algún experimento o alguna investigación realizada que compruebe que no quita sensibilidad de preservativo, y lo que encontré es, no había mucho, primero que no había mucha información o había menos de lo que me esperaba, y luego lo que encontré es este artículo que habla de cómo que sí quita sensibilidad del preservativo a la hora de tener relaciones sexuales. Esto está todo en inglés, no tienen por qué leerlo ni nada, pero yo como para comentarles, para darles un ejemplo de cómo uno tiene que a veces buscar estas fuentes de información confiable y no confiar en el primer link que te aparece en Google, ¿no? A veces es difícil establecer, bueno, en qué información voy a confiar y en cuál no, porque por ejemplo este mito sexual, en uno de, no creo que no estaba en uno de los videos que les mandé, pero en el canal de YouTube del programa de educación sexual integral, aparece en uno de los videos, me acuerdo, es algo bastante común, o también en los manuales de ESI, del Ministerio de Salud y del gobierno de la ciudad, de diferentes entidades, suele aparecer como un mito sexual, que claramente no es una mala fuente de información esa, pero bueno, toda fuente de información tiene que ser puesta en duda, ¿no? Y encontré que sí, quita sensibilidad y cuáles son los efectos, que por ejemplo dice que los hombres, se hizo un experimento y que los hombres tardan más en llegar al orgasmo cuando tienen un preservativo y en ciertos casos también experimentan una pérdida de la erección, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, era para comentarles este ejemplo que me parecía interesante para abordar lo que son los mitos sexuales en general y cómo van circulando, ¿no? Desde la oralidad hasta desde fuentes que uno creería que son más las más formales, las más informadas también. También circulan estos mitos sexuales, estas creencias erróneas acerca de la sexualidad, y uno a veces tiene que ir a la fuente, que son los artículos científicos, que son la fuente más confiable que puede haber, que también uno puede tener críticas y también puede uno ponerlas en duda, ¿no? Esto tampoco quiere decir que es una verdad absoluta, pero bueno, pero sí es de lo que se investigó, lo que se encontró fue esto. Bien, y otra cuestión que me parecía interesante abordar este miércoles fue, supongo que muchos de ustedes habrán estado presentes en, en la jornada EMI que correspondía en sus instituciones y em, en lo particular, que como trabajo en colegios católicos, yo tenía el encuentro de vicaría, ¿no? O sea, básicamente es como una EMI entre diferentes escuelas con este atravesamiento de lo religioso, de lo que es la catequesis, lo parroquial, etcétera, etcétera. Bien, y un debate que surgió
estábamos hablando de la identidad, de la diversidad, y un profesor, creo que era, planteó la idea de que cuando se incluye la diversidad siempre se piensa en los alumnos, pero no se piensa en los profesores, y apuntando a que la diversidad de miradas de los profesores también tendría que ser incluida. Estaba haciendo referencia a lo que es ESI, ¿no? Como que hay una ideología que está instalada relacionada con lo que es ESI, y que también se tendrían que respetar las diferentes miradas de cada docente con respecto al tema. Bien. No estaba mal lo que planteaba, no es que estaba completamente erróneo ni nada de eso, era interesante también tomar estas diferentes miradas, pero creo yo que cuando caemos o cuando creemos que dar ESI es una cuestión de ideología y de opinión, ahí es cuando estamos cayendo en el error. A ver, voy a dar un ejemplo. Claramente que va a haber algo de opinión y algo de ideología que atraviese bien el taller de ESI que uno esté dando, los conceptos que uno esté desarrollando relacionados a la sexualidad. El tema es cuando uno cae solamente en eso o no sabe diferenciar una cosa de la otra. Por ejemplo, si alguien da clases de matemática, bien, y nos está explicando cómo resolver una determinada ecuación, lo que es la opinión de ese docente, la verdad que no pareciera ser muy relevante, bien, sino porque hay una manera de hacer las cosas, ¿no? Para resolver esa ecuación. Y para lo que son las ciencias sociales, a veces como que se deja de lado la palabra ciencias, ¿no? Y las ciencias sociales son una ciencia y también tienen un conocimiento validado científicamente, el cual es el que uno tiene que transmitir o intentar transmitir siempre. Claramente pesa más o podría influir más lo que es la opinión y la ideología de uno en estos temas que en otros, pero lo que quizás el esfuerzo que uno tiene que hacer a la hora de hablar de sexualidad, de hablar de ESI, que es el esfuerzo que intento dar yo, es saber cuándo está apareciendo mi opinión y saber cuándo estoy transmitiendo información que está validada científicamente, académicamente, socialmente, etcétera, etcétera. Bien. Quizás existen ciertos huecos dentro de lo que es lo que se sabe de la sexualidad, que todavía no pueden ser cubiertos con conocimiento científico, porque todavía no se llegó a explicar completamente la sexualidad humana, pero sí se sabe bastante. Bien, creo que en esta materia, por lo menos en el primer cuatrimestre, vimos un poco acerca de, no sé, de las conductas sexuales, de cómo están determinadas biológicas, y se sabe mucho más de lo que yo les dije. Bien, entonces quizás el objetivo a largo plazo no sería incluir todas las opiniones posibles a la hora de dar ESI, sino, o por lo menos para mí, diferencio mi opinión en este caso, poder abordar la ESI siempre desde un conocimiento validado científicamente, académicamente o desde una fuente confiable. ¿Se entiende? Nada, esta era como una cuestión al margen, quizás una opinión personal justamente, que no estoy diciendo que justamente no es que no hay que tenerla, sino que hay que saber diferenciarla, saber separar cuando uno está transmitiendo información que está validada, que está comprobada, de información que es mi opinión, mi ideología, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahora sí, vamos a arrancar con lo que son los estereotipos de género. Lo que vamos a intentar ver a lo largo de esta clase, bien, vamos a definirlos, vamos a ver cómo se miden diferentes dimensiones desde los estereotipos, los componentes, su origen, su función, sus variaciones entre las diferentes culturas y cuáles son los efectos que estos tienen en los individuos, ¿no? Los estereotipos de género. Con respecto a lo que estaba diciendo antes, estaría bueno hacer ya sea un debate más fluido acerca de esto, es lo que más me gustaría, pero bueno, debido a la modalidad no se puede. Bien, entonces primero vamos a establecer esta diferencia, vamos a empezar a meternos sí en lo que es definir, ¿no? Definiciones dentro de lo que es toda esta cuestión del género, empezar a definir para empezar a poder hablar con más propiedad.
Cuando uno habla de sexo, se está refiriendo a las características biológicas asociadas a cada una de las dos categorías sexuales, ¿bien? Y cuando uno habla de género, va a hablar de las características psicosociales, por ejemplo, del estereotipo de género, ¿no? De todas las características que la sociedad suele asociar con ser hombre o con el ser mujer. ¿Bien? Entonces, van a ser como dos polos diferentes. Uno es el sexo y otra cuestión es el género. Lo que suele pasar muchas veces cuando se arman debates de género en la tele y esto, es que la gente usa indistintamente, no diferencia de estos dos conceptos. Bien, entonces los utiliza como si fueran, como si estuvieran refiriendo a lo mismo, como si género estuviera haciendo referencias, como si género fueran las características biológicas y viceversa, ¿bien? Así que para hablar con propiedad es importante que tener en claro estas dos definiciones. Sexo, cuando hacemos referencia a las características biológicas; género, a las características psicológicas sociales. ¿Bien? Hasta a veces en la ley misma hay concepciones erróneas de estos dos conceptos. Por ejemplo, con lo que es violencia de género, hace un poco de ruido la palabra género en ese concepto, pero bueno, seguimos. Definición de estereotipos de género. Se trata de un conjunto de creencias compartidas socialmente acerca de las características que poseen hombres y mujeres, que se suelen aplicar de manera indiscriminada a todos los miembros de uno de estos dos grupos. Bien, entonces, ser hombre va a ser poseer determinadas características, ser mujer va a ser poseer otras determinadas características, y ese conjunto de características asociadas a ser mujer o a ser hombre va a ser el estereotipo, van a ser los dos estereotipos de género. ¿Cómo se mide? Creo que me resultaba interesante mostrarles esto. ¿Cómo se mide o cómo, si yo quiero realizar un experimento, quiero medir, no sé, imagínense que quiero ver cuál es el estereotipo de género de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires y quiero ver cómo es en Jujuy, y para ver qué diferencias puede haber en el estereotipo de mujeres en ambos lugares, ¿no? Y cuáles son esas variaciones culturales. ¿Cómo lo mido o cómo tengo una medición objetiva acerca de lo que es el estereotipo de género? Bueno, existen como diferentes herramientas dentro de lo que es la psicología para medir o determinar cómo son los estereotipos de género. Este es uno de los primeros que fue más conocido, bien, se llama inventario, ¿no? Es un concepto de psicología. Están los test, están no sé, las encuestas, bueno, también están los inventarios. Bien, en este caso solo lo encontré en inglés, debe estar en castellano, la verdad no lo pude encontrar. Pero bueno, se puede ver, no es necesario que sepan lo que dice. A la izquierda está como todos los adjetivos, ¿no? Por ejemplo, a ver si puedo usar esta herramienta. Acá dice tímido, leal, femenino, simpático, sensible a las necesidades de los otros, cálida, infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces voy a tener una serie de características y le pregunto al sujeto, ¿qué tan común es esta característica en las mujeres, ¿no? Eh, es nunca, como que nunca tienen esta característica, rara vez poseen esta característica, menos de la mitad de las mujeres poseen esta característica, neutral, más de la mitad, por lo general las mujeres poseen esa característica o casi siempre poseen esa característica. Entonces la gente va a ir completando, ¿no? Entonces imagínense que le damos este inventario a gente de Ciudad de Buenos Aires y a gente de Jujuy, y la gente va a ir completando según las creencias que tiene, ¿no? Este mismo test es para hombres y para mujeres, ¿no? Mide los dos estereotipos. Bien, entonces va completando, acá hay más características, estas, por ejemplo, ser agresivo, actuar como un líder. Fíjense que hay tanto como características o rasgos de personalidad como conductas o roles que se suelen cumplir. Ser independiente, ser atlético, ser asertivo, tener una personalidad fuerte, ser dominante, ser competitivo, ser ambicioso. Bien, entonces va a haber ciertas
características que suelen estar asociadas a las mujeres y ciertas que van a estar asociadas a los hombres. Bien, más características todavía, ser por ejemplo alegre, celoso, sincero, ineficiente, amigable. Bien, entonces se van a medir y se va a obtener como un puntaje, y en función del puntaje que obtiene el sujeto se determina qué tan femenino o masculino es ese sujeto en particular. Pero también puedo preguntar acerca de los otros, ¿no? En este caso era un inventario que está dirigido a la persona. ¿Qué tan alegre sos? Del 1 al 7 era. O desde nunca hasta casi siempre. Pero también puedo preguntar acerca de qué tan alegres o qué tan amigables o las mujeres suelen ser amigas. Entonces así voy realizando preguntas y voy a determinar un estereotipo. Si, por ejemplo, voy a España y tomo este test y todos los españoles me dicen que las mujeres suelen ser competitivas, estoy dando un ejemplo. Entonces el estereotipo de mujer en España es que las mujeres son competitivas. Y así voy determinando qué características la población a la que estoy investigando tiene asociadas a los estereotipos de género. Bien. Este es un ejemplo de un estudio que se hizo en España, donde se investigó cuáles son para la sociedad española los rasgos típicos de los hombres y de las mujeres, estereotípicamente masculinos, estereotípicamente femeninos, y algunos quizás tuvieron como más preponderancia que otros, ¿no? Quizás algunos aparecieron más y otros aparecieron poquito. Los que más común fueron, los que la mayoría respondió que para ellos un hombre es de esta manera, son estos. Bien, que los hombres son atléticos, deportivos, que tienen una personalidad fuerte, que desean arriesgarse, son agresivos, son líderes, individualistas, duros y egoístas. Bien, y que las mujeres eran cariñosas, comprensivas, sensibles, compasivas, cálidas, tiernas, amantes de los niños, lloran fácilmente y sumisas. Bien, estos son como los dos estereotipos, para darles un ejemplo de cómo es el estereotipo, cuáles son los estereotipos de género, en este caso, la sociedad española. Un ejemplo bien concreto. Entonces, dentro de lo que es estereotipos de género, y de los estereotipos en general, pero bueno, quedémonos en los de género, va a haber dos dimensiones. La dimensión descriptiva y la dimensión prescriptiva, ¿no? Descriptiva van a ser las características que suelen estar asociadas a ser hombre o ser mujer, ¿no? Los hombres suelen ser arrogantes. O sea, un ejemplo, ¿no? Los hombres suelen ser celosos, los hombres suelen ser dominantes, competitivos, etcétera, etcétera. Las mujeres suelen ser poseer estas otras características. Esa es la dimensión descriptiva, donde yo describo rasgos o características de ese grupo. Y la dimensión prescriptiva va a estar referido a qué es lo que hacen, qué rol cumplen, qué actividades realizan, cómo deberían comportarse, ¿no? Las mujeres suelen ser, no sé, introvertidas y los hombres, esa es una característica, las mujeres no suelen expresar su opinión. Estoy tirando cualquiera, ¿no? Para darles un ejemplo. Los hombres suelen solucionar los conflictos de una manera agresiva. Las mujeres suelen escuchar a los otros, ¿bien? Son conductas, ¿bien? ¿Qué conductas son típicas de las mujeres? ¿Qué conductas son típicas de los hombres? O forman parte del estereotipo de mujer y de hombre, ¿bien? Entonces, por un lado son las características que poseen y por otro lado las conductas o cómo deberían comportarse. Bien, que cuando uno no se comporta de esa manera es cuando hace ruido, ¿no? O cuando uno, de eso desde la dimensión prescriptiva, y de la dimensión descriptiva va a ser cuando uno no posee esas características que le corresponderían. Bien, entonces a partir de esto va a haber como se derivan dos tipos de discriminaciones. Recuerdan esta idea de que estereotipos, prejuicios y discriminación son como funcionan intercambiadamente o en conjunto. Va a haber como una discriminación fría, que va a ser una discriminación que no es directa, sin intencionalidad,
Bien, desde lo que es la dimensión descriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una mujer no posea esas características que suelen ser común de las mujeres, va a haber una discriminación que no va a ser muy directa, va a ser simplemente quizás cierta incomodidad para con esa persona, o cierto rechazo, o, o no verla tan mujer como, imagínense que hay una mujer que es asertiva, ¿no? Que dice y se comunica directamente y expresa lo que piensa, ¿no? Es una mujer asertiva. Pero imaginémonos que ser asertivo es un rasgo típico que pertenece al estereotipo masculino y no pertenece al estereotipo femenino. Entonces, si yo veo una mujer que es asertiva, o sea, que posee una característica que no le corresponde a su estereotipo, voy a verla como que en realidad no pertenece tanto a ese grupo, como una mujer poco femenina. ¿Bien? O por ejemplo, una mujer tiene pelo corto y tener pelo corto es algo de los hombres y las mujeres suelen tener pelo largo. Bueno, entonces la voy a ver como poco femenina a esa mujer, ¿bien? Porque no posee esa característica típica del grupo al cual dice pertenecer, que sería ser mujer. Y lo mismo con los hombres, imaginémonos, no sé, un hombre que es acepta y expresa sus emociones y no es algo típico de los hombres, ¿no? No sé, admite cuando tiene miedo, cuando está nervioso, etcétera, etcétera. Y ese no es un rasgo típico de los hombres, entonces ¿qué va a pasar? Se va a poner en duda su hombría, ¿bien? O por lo menos va a haber algo que va a generar ruido. ¿Cómo puede ser que este sujeto, este individuo pertenece a este grupo, pero posee una característica que no suele ser típica del grupo este? Realmente se va a poner en duda la pertenencia al grupo, ¿se entiende? Y luego una discriminación caliente, que quiere decir que es más directa e intencional, que va a originarse debido a la desobediencia de los roles de género, ¿no? Cuando, no sé, si lo típico es que la mujer, o era que la mujer se quede cuidando a su hijo, a sus hijos en la casa y no lo hace, bien, va a haber como un rechazo más directo hacia ese tipo de actitudes, ¿no? Hacia una mujer que, no sé, habla con un lenguaje obsceno y eso no es algo típico de las mujeres, o ante un hombre que tiene una gestualidad femenina y eso no es típico de los hombres, o sea lo que sea una gestualidad femenina. Bien, todo esto todo este PowerPoint, toda esta clase está en función del capítulo que ustedes tienen para leer, que es, léanlo, que es como muy importante, creo que es el texto más importante para esta segunda parte, que es el capítulo de estereotipos de género del manual de psicología social. Está todo sacado ahí, bien, así que si no entienden algo también pueden acceder a esa fuente de información. Categorías de rasgos para mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Van a existir ciertos rasgos que en general son deseados para una persona y aún más para las mujeres, ¿no? Como, no sé, ser sensibles, dice acá. Rasgos que son deseables para la gente en general, pero no están muy bien vistos para las mujeres. Este capítulo se escribió ya hace un tiempo, no sé, 2000, el libro creo que es de 2007, el libro no sé cuál habrá sido la última edición, pero claramente que esto es algo que se fue modificando a lo largo del tiempo y quizás ya no se ve reflejado tanto en por lo menos en algunas áreas de la sociedad, ¿no? Pero bueno, rasgos que son deseables para la mayoría de la población, pero no están quizás tan bien vistos en las mujeres como ser inteligentes o ser maduras, ¿no? Como que genera ruido porque supuestamente no correspondería que la mujer posea estas características. Rasgos que no son deseables, pero son más aceptados en las mujeres, como ser complacientes y emocionales, y rasgos que en general no son aceptados y aún menos en las mujeres, ¿no? Como ser rebelde, ser obstinada. Bien, estos serían como los diferentes, dentro de lo que son estereotipos de género, ya estuvimos hablando de los estereotipos de rasgos, o sea, las características que suelen ser asociadas al ser hombre o mujer.
estereotipa de rol, o sea, las conductas que suelen tener, no sé, por ejemplo, a veces circula una que es que los hombres cuando se sientan en el transporte público tienen como las piernas abiertas y las mujeres así, y por qué eso es así, bueno, eso sería como una estereotipa de rol, ¿no? Una conducta que suele considerarse más apropiado o más típico de los hombres y de las mujeres. Bien, estereotipa de ocupaciones, actividades y profesiones consideradas propias de hombres y mujeres, no sé, maestra jardinera quizás suele ser típicamente visto o asociado con las mujeres, y alguna otra ocupación, no sé, psicólogos también suele ser asociado más con las mujeres que con los hombres, y el área educativa quizás también, enfermería, y luego va a haber otras áreas que más están asociadas más típicamente a los hombres. Cuando yo estoy dando todos estos ejemplos no estoy diciendo de que esté bien ni que tenga que ser así, ni nada, estoy diciendo lo que sucede en la realidad, ¿no? Ni tampoco estoy expresando ninguna opinión. No sé, ingeniería suele ser más típico, o cuando uno piensa en un ingeniero, primero piensa en la imagen de un hombre, y cuando uno piensa en maestro, quizás piensa en la imagen de una mujer. Bien, y luego estereotipa de rasgos físicos, ¿no? Pelo largo, la voz, la altura, etcétera, etcétera. Claramente quizás estos últimos tienen más o varios están determinados biológicamente, pero no sé, pelo largo no está determinado biológicamente, eso es una cuestión cultural, que las mujeres tengan pelo largo y los hombres no. Va, supongo. Bien, este es como un ejemplo que da el libro, que es bastante conocido, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, pero bueno, lo leo. Es como un acertijo, ¿no? Un padre y su hijo se vieron involucrados en un accidente de tráfico, en el que murió el padre y el hijo resultó gravemente herido. La muerte del padre se certificó en el mismo lugar del accidente y su cuerpo fue trasladado al depósito de cadáveres. Una ambulancia condujo al hijo al hospital, donde de inmediato fue trasladado al quirófano. Llamaron al cirujano de guardia, que nada más ver al chico exclamó: «Dios mío, es mi hijo». ¿Y cómo podría ser posible eso? De eso se trata el acertijo. Aclaraciones. Como ya estamos en el contexto de una clase de estereotipo de género, quizás resulta bastante evidente cuál es la solución al acertijo, que en realidad era la madre. ¿Bien? La otra cuestión que hace confundir a uno es que dice cirujano. ¿Bien? Pero bueno, la idea sería que la mayoría de la gente no puede resolver este acertijo debido a que la estereotipa de la ocupación que suele estar asignada de cirujano, que suele ser visto como un hombre, ¿no? Y que puede llegar a ser tan fuerte ese estereotipo que, que uno puede llegar a no comprender esta situación. Bien, es como un ejemplo. Así, una vez asignada una etiqueta de género a una persona, realizamos inferencias sobre la apariencia de esa persona, sus rasgos de personalidad, sus conductas y su ocupación. Todas estas estereotipas que estuvimos viendo recién. De este modo, la información sobre un componente afecta al resto, ya que las personas tratan de mantener consistencia entre ellos. Bien, entonces yo voy a saber que una persona es mujer, entonces voy a esperar que que su personalidad sea de una manera determinada, que se comporte de una manera determinada, que su ocupación sea alguna determinada, y, y su ocupación, su conducta, su personalidad y su apariencia, ¿bien? Que sean de una manera determinada. Y acá quizás cuando, así como en otras áreas, los estereotipos van a empezar a resultar problemáticos cuando quizás estas expectativas que se generan acerca del otro a partir del género que tiene empiezan a imponerse sobre el otro y a no admitir otras posibilidades, ¿no? Entonces, si vos sos mujer, vos tenés que tener cierta profesión, tenés que comportarte de esta manera, tenés que ser de esta otra manera, ¿bien? Cuando uno empieza a imponer, acá es cuando empieza a resultar problemático el estereotipo de género,
Los estereotipos son una manera que tenemos, es algo bastante complicado, lo intenté explicar la vez pasada, pero es difícil en una sola clase. Es una manera que tenemos como de darle orden a la realidad, ¿no? De poder comprender más rápidamente a las personas, ¿bien? Colocándolas poniéndole estas etiquetas. Y es una manera que suele ser útil en la gran mayoría de los casos. Pero cuando uno afronta o impone estos estereotipos de una manera rígida, y entonces si vos sos mujer o si vos sos hombre, sí o sí tenés que ocupar esta profesión, ahí es cuando empieza a imponerse el estereotipo de género y empieza a resultar problemático. Bien, esta última parte quizás es la única que se aborda cuando se habla de estereotipos de género típicamente, pero bueno, es necesario saber bien en qué consisten y qué función cumplen para poder trabajarlos mejor. Bien, este es un estudio que se hizo también, se investigó la estereotipa de rol, ¿no? Las conductas, por ejemplo, no sé, una pregunta era, ¿debe ser el padre o la madre quien pida permiso en el trabajo para cuidar a un hijo enfermo? Bien, entonces así se fue realizando preguntas y se consideraba que las mujeres debían dedicarse a cuidar a los niños y realizar labores domésticas y los hombres al trabajo, bien, como bastante típico. Lo que se encontró, como es del 95 el experimento, ¿no? 1995, lo que se encontró es que la edad, el lugar donde vivían las personas y el sexo de las personas eran como variables que implicaban o influenciaban en esta escala que tomaban, ¿no? Entonces se vio que las personas de más edad que viven en ciudades pequeñas y son mujeres mostraban mayor tendencia a considerar que las mujeres y los hombres deben realizar diferentes actividades, ¿no? O sea, que legitimaban este resultado que vimos más arriba, que las mujeres deben cuidar a los niños y los hombres deben salir a trabajar. Bien, y se vio que este resultado era más preponderante en esta población específica, personas de más edad, que viven en ciudades pequeñas y en mujeres. Bien, como para que sepan que las diferentes variables que pueden llegar a influenciar en lo que son los estereotipos de género, ¿no? Edad, sexo, lugar donde uno vive. Bien, entonces, ¿cuál es el origen? Estuvimos hablando un poco de cómo se crean los estereotipos en general la vez pasada y ahora nos vamos a meter un poco de los estereotipos de género en específico. Va a haber como dos grandes teorías, la teoría del rol social y la hipótesis de la racionalización, ¿no? Teoría del rol social, que es de 1987, va a plantear que existe una desigual distribución entre hombres y mujeres en lo que a roles sociales refiere, ¿no? Bien, esto es como bastante evidente, así como existe división de trabajo desde hace mucho tiempo. Entonces lo que va a suceder es que esta división se justifica asociando características necesarias para el cumplimiento de estos roles. O sea, por ejemplo, las mujeres suelen ser más empáticas y afectivas y comunicativas debido a que suelen ocupar profesiones tales como secretaría, maestra, enfermera. Bien, entonces como ocupan estas profesiones suelen ser de esta manera. Bien, teoría del rol social. En función del rol social que cumplen, se derivan las características de ese género. O se crea, se origina ese estereotipo de género en función del rol que ocupa en la sociedad. Y luego la contracara va a ser la hipótesis de la racionalización. ¿Qué quiere decir esto? Que los estereotipos de género surgen como un intento de racionalizar o justificar la división sexual del trabajo. Entonces esto va a ser al revés. Va a ser como las mujeres son más empáticas, comunicativas y etcétera, suelen ocupar el rol de secretaria, maestra, enfermera. Bien, este es como al revés del anterior. Hipótesis de racionalización porque es justamente, bueno, como para darle un sentido a esta división de trabajos, vamos a decir, no, pero las mujeres se suelen quedar en casa porque forma parte de su naturaleza, ¿entiendes? O porque tienen una tendencia innata a la crianza, etcétera, el cuidado, etcétera.
¿no? Como que yo ya hay una división de trabajo y yo la intento justificar diciendo que previamente estos géneros poseen las características necesarias para afrontar esa función. Bien. La desigual participación de hombres y mujeres en distintos roles es un hecho social tan significativo que las personas e incluso las culturas necesitan explicarlo. La razón más poderosa que permite explicarlo es la simple suposición de que existen diferencias inherentes, ¿no?, entre hombres y mujeres que llevan a que cada sexo encaje mejor en su rol tradicional. Entonces lo que va a proponer esta hipótesis es que esta es como una manera de mantener el status quo, ¿no? De que todo se mantenga igual, ¿no? De que las mujeres sigan cuidando o ocupándose de la crianza y los hombres del trabajo, porque son características que inherentemente poseen hombres y mujeres. Entonces, y también resulta como una manera para justificar ciertas conductas discriminatorias, ¿no? Como dice acá al final. ¿Por qué hay tan o cuál es ante la pregunta, cómo contesta la sociedad la pregunta de por qué hay tan pocas mujeres que ocupen rangos directivos? Y una respuesta estereotipada sería porque carecen de las cualidades que se requieren para desempeñar estos puestos, ¿no? Como si fueran unas características inherentes que tiene el sujeto y como ya no las poseen, no pueden ocupar esos rasgos, ¿no? Es como una forma de darle sentido y justificar la actual o la distribución de tareas, ¿bien? Para mantener todo de una manera y darle un sentido. Bien. Entonces, por ese motivo es que surgen los orígenes, los estereotipos de género para esa teoría. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, resulta adaptativo para la sociedad legitimar esta diferenciación, ¿no? Es algo útil poder darle un sentido o una justificación a la distribución desigual. Bien. Bueno, ya veo que me voy quedando sin tiempo y todavía falta cerrar con un par de cosas. Entonces nos quedamos en lo que son los orígenes de los estereotipos. Y la vez que viene vamos a cerrar con lo que son los efectos, ¿no? Cuáles son los efectos que tienen los estereotipos de género en los individuos, en la sociedad. Bien, que es lo que estamos un poquito empezando a ver relacionado con el origen, pero bueno, prefiero en vez de hablarlo y decirlo todo apurado, que es lo que estaba haciendo, prefiero decirlo bien la vez que viene, así que dejamos por acá hoy. La vez que viene seguimos, introduciremos un tema nuevo, creo que vamos a hablar de identidad. Estaré corrigiendo, no sé si ya habré corregido o estaré terminando en esta semana de corregir lo que son los parciales. Los que vi estaban bastante bien, así que bueno, nos vemos la semana que viene.